Seguimos con Soluciones. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integridad, equidad, integración social y solidaridad. El Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Continuamos con más de Soluciones Salud Pública. ¿Cómo está el sistema de salud pública en nuestro país? El tema que estamos tratando el día de hoy. Justamente les dejaba una pregunta al aire. ¿Desde cuándo no son llamadas las asociaciones de médicos, los médicos de nuestro país, para hacer un diagnóstico de lo que sucede en Venezuela? La última vez que por lo menos la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, incluso fue llamado al ministerio, fue en el 2016. Esa fue la última vez que incluso yo personalmente fui y hablé y estuve en contacto con la ministra en ese momento. Precisamente fuimos a tratar el tema del desabastecimiento de medicamentos y cómo afrontarlo. Incluso ya cuando el ministro Ventura se nos pidió en una oportunidad una lista de medicamentos esenciales, que existe, incluso la OMS la tiene, y se le pasó. Cada una de las sociedades hizo énfasis en sus necesidades y se le pasó esa lista al ministerio. Y más de una vez lo hemos conversado, pero vemos que no se han hecho esfuerzos que hayan resuelto la situación. Por el contrario, la situación lo que hace es empeorar, porque cada vez vemos más desabastecimiento, y no solamente desabastecimiento de medicamentos, sino falta de recursos para hacer diagnóstico, por ejemplo. En muchos hospitales, algunos cuentan con radiología básica, pero hay otros que ni siquiera radiología tienen. Muchos tienen los tomógrafos dañados, por ejemplo, que es una herramienta muy útil a la hora de hacer diagnóstico. ¿Y cómo se están haciendo los diagnósticos en nuestro país en este momento? Se pagan fuera, se mandan a los pacientes a hacer fuera los estudios. Por ejemplo, que bacteriología. En gran parte de los hospitales del país no hay manera de hacer un cultivo, ¿no? De hacer un diagnóstico bacteriológico que te permita tratar de manera adecuada un proceso infeccioso. Muchos pueden hacer una química básica, pero hacer exámenes especializados, la gran mayoría tienen que ser costeados por los pacientes. Yo les preguntaba durante el corte cómo estaban o qué hospitales podrían estar, digamos, en peores condiciones en Caracas, pero además quisiera ahondar un poco más en las regiones. ¿Cómo estamos en las regiones? Conversemos primero Caracas y avanzamos después a las regiones. Sí, doctor. A través de una herramienta que hemos diseñado que se llama la Encuesta Nacional de Hospitales y lleva 4 años consecutivos monitoreando la situación hospitalaria de Venezuela, hemos visto un patrón que se ha mantenido en el tiempo. El primer patrón es que utilizamos para medir ese patrón el número de salas operatorias activas. O sea, si un hospital tiene 14 pabellones, ¿cuántos pabellones están funcionando? Y eso es numérico, pues Claro. hay poca subjetividad en ese sentido. Y el patrón que hemos visto es que a medida que te alejas de la autopista regional del centro, o sea, el eje Caracas, Valencia, Barquisimeto, llega hasta allí solamente, a medida que te alejas de ese eje, la situación empeora. O sea, mucho peor en el sur, mucho peor en los extremos, en los estados fronterizos, y ese rincón es el rincón que está menos mal de todo. Entonces, a medida que vas más hacia la periferia, la situación empeora. Y el segundo patrón, que lo analizamos en la última encuesta, la de 2017, era qué organismo de adscripción estaba peor y cuál estaba mejor. Los hospitales están adscritos a Ministerio de Salud, Barrio Adentro, Sanidad Militar, Gobernaciones y eventualmente Alcaldía. Esos son
los 5 elementos, y PASME sería el otro. Okay. Pero los hospitales están en esos rangos. Los que están menos malos son hospitales militares y el Seguro Social, cuya cabeza era históricamente un militar. Entonces, pareciera que la impronta militar está menos mal que el resto. El peor de todos es el Ministerio de Salud. Y en el interín, gobernaciones y algunos otros prestadores de salud del servicio público. Entonces, eso es una lectura que hay que entenderla, cómo se explica eso, ¿Cómo se explica? Pero eso te da las claves. Siempre nos preguntan los periodistas, mira, no en relación al hospital, sino en cuál enfermedad es peor. La enfermedad peor es la que el paciente tiene. Porque ¿cómo podemos poner en una balanza un niño epiléptico que no consigue anticonvulsivantes contra una mujer que tiene un cáncer de mama? ¿Qué es peor? Bueno, peor es la que tú tienes. Entonces, si la que tú tienes no consigue, bueno, para ti es la desesperación, la angustia de no conseguir el tratamiento, y eso es a lo que nosotros digamos, llamamos al alto gobierno, que necesitamos soluciones para esto. Los diagnósticos están hechos, lo que necesitamos es soluciones reales para que la gente empiece a mejorar su calidad de vida, porque una vez que produce un daño, en particular en enfermedades crónicas, o sea, un hipertenso que deja tomarse el medicamento, la aspirina o el antihipertensivo, y le da un ACV, queda con una secuela que es irreversible. Y eso tiene un costo para la familia, para el paciente y para el país. Entonces, están pasando cosas producto de esos déficits de medicamentos y van a seguir pasando, que en la medida que no los resuelva, el costo va a ir aumentando. Claro. Hablaba de qué enfermedad es peor, y justamente ese análisis que hacía, no hay ninguna enfermedad, digamos, mejor o peor en este momento en el país. Pero, ¿en qué casos o en qué enfermedades han aumentado la cantidad de casos y, digamos, de mortalidad también? ¿En qué enfermedades ha sido, digamos, más difícil? Fíjate, lo que pasa es que, por ejemplo, esta crisis abarca la gran gama de enfermedades. En el caso particular, la primera causa de muerte en el país son las muertes violentas. En segundo lugar vienen las enfermedades cardiovasculares. ¿Okay? Y, por ejemplo, en este momento, si tú quieres tratar a un paciente que tenga una cardiopatía isquémica, tienes grandes dificultades, porque conseguir aspirina es cuesta arriba. Se consigue, pero muy poco. Por ejemplo, si quieres revascularizar a un paciente, en esa misma encuesta se habló de cómo estaba la situación de las unidades de cuidados coronarios, de la posibilidad de hacer angioplastia primaria, que es el tratamiento, digamos que lo correcto, lo que hay que hacer y el estándar a nivel mundial. Como lo básico, ¿no? El básico, exactamente. Es muy cuesta arriba, porque además los costos de los stents están elevados, están en dólares. El otro aspecto, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión, para nadie es un secreto, todo el mundo tiene un familiar que es hipertenso y que los antihipertensivos van y vienen, y la gente tiene que cambiar de un medicamento de la misma familia a otra, porque no hay manera de tener un tratamiento constante, y eso te genera entonces infarto, eventos cerebrovasculares, problemas de nefropatía también, de afectación del riñón, la diabetes. En el país tenemos, de acuerdo a los datos de BESCAN, 13,1% de la población adulta mayor de 20 años padece de diabetes, principalmente diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad que, si tú no la controlas adecuadamente, va a producir una serie de complicaciones en todo el organismo que van a disminuir la capacidad y van a causar la muerte prematura del individuo. Retinopatía diabética, nefropatía, cardiopatía isquémica, neuropatía, amputación. Y hoy en día vemos la falta de esos medicamentos, la falta de la gente tener acceso a poder tener un control adecuado de esa enfermedad, lo que está llevando es a que tengamos en el futuro una serie de personas que van a vivir con esa discapacidad, y que, como él bien lo dijo, van a constituir una carga para el Estado. Y en esos casos, doctora, que habla de personas que sufren de diabetes o que sufren de hipertensión arterial, y pues comenta o daba ese ejemplo que tienen que ir paseándose por esa familia de medicamentos para poder mejorar o conseguir alguna mejora en su estado de salud. ¿Cómo puede hacer un paciente en ese caso? O sea, para evitar además pues que venga un ACV o un infarto por este paseo que debe hacerse por cualquier cantidad de medicamentos en 1, 2 meses o hasta menos tiempo. Fíjate, lo primero es mantenerse en contacto con su médico. Eso es lo primero. Tratar de no automedicarse, incluso porque siempre va a haber una opción. En el caso de la hipertensión, lo más importante es el descenso de las cifras de la tensión arterial. Entonces, y eso nosotros, lamentablemente, hay indicaciones de medicamentos de acuerdo a cada paciente, pero hoy en día, en esta crisis que tenemos que tener claro que lo más importante es bajar la tensión.
Entonces, la persona debe mantenerse en un tratamiento. Y muchas veces nosotros nos vemos en la obligación de hacer recipes kilométricos con varias opciones de tratamiento. Si no consigues este, te tomas este, si no, y si no me llamas de la farmacia para ver qué hay. En ese estamos. Pero lo más importante es tratar siempre de mantener el tratamiento antihipertensivo, porque en la medida en que las cifras tensionales estén bajo control, en esa medida vamos a evitar las complicaciones. En casos de cáncer, por ejemplo. Fíjate, Marisa nombró la segunda causa, que es enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que están a veces juntas, a veces separadas. Okay. Pero la tercera causa de muerte en Venezuela es cáncer. Y cáncer, a diferencia de hipertensión de diabetes, es una enfermedad que requiere mucha tecnología. Los medicamentos son costosos, la quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. Y aquí es un área donde el tema de la brecha tecnológica nos empieza a golpear fuertemente. Hoy en día, y es algo que oyes, fulano le dio un linfoma, le empezaron quimioterapia, a los 3 ciclos se murió. Fulano le dio una leucemia, a los 4 ciclos se murió. ¿Por qué? Porque esas son enfermedades complejas que requieren no solamente quimioterapia, antibióticos, factores estimulantes. O sea, necesita un armamentario, un terapéutico muy complejo que si no lo soporta, la gente no la pasa. ¿Y qué estás viendo? Que los índices de mortalidad asociados a los cánceres más importantes, mama, cuello uterino y colon, están empeorando. Vuelvo al primer corte, al tema de los índices de evaluación de gestión en salud. Entonces, no hay enfermedad que se escape de la situación en la que vivimos. Igual de malo es un niño que tiene un evento comicial, es un epiléptico que toma medicamentos, o una señora que tiene depresión y requiere medicamento para la depresión. No es menos importante la depresión, que requiere tratamiento, requiere medicación, que las otras condiciones que hemos hablado. Siempre nombramos estas 3 primeras porque son las 3 primeras causas de muerte en Venezuela, pero las otras que siguen el camino generan una carga importante. Y lo que queremos es una solución para todos, no una solución solamente para los diabéticos, o solamente para los hipertensos, o solamente es antibióticos, que es lo que nosotros tratamos diariamente, sino lo que queremos es una solución estructural que resuelva el problema de los pacientes, que el paciente tenga una vida normal, que vaya a la farmacia, consiga su medicamento, vaya al Seguro Social o vaya al Ministerio y obtenga los medicamentos que usa regularmente. ¿Y cómo puede ser esa solución estructural? Vamos a conversar en la próxima parte. Además, en los últimos meses, o ya finalizando 2017, la cantidad de casos por enfermedades que parecían erradicadas en nuestro país aparecieron. El estado Bolívar, un estado muy particular en ese comportamiento en cuanto a enfermedades de este tipo, y lo vamos a estar conversando también en la próxima parte. Voy a leer este tuit antes de irme de Betty Rivas. Dice: todos los centros de salud, hasta lo privado, no hay nada. Uno como personal de salud se siente atado de mano. Hay momentos que ni calmante ni yelco. Esto cada día es el caos total. Algunos mensajes que nos llegan a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Hacemos una pausa, ya volvemos con más. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter